Bueno, mira, yo soy ingeniera civil, Sí. nacida y criada en Liniers, acá en la Comuna 9. Muy bien. Hincha de Vélez. Tenemos varios candidatos de la Comuna 9. Lo sé, me lo contaste. ¿Viste? Tenemos yo decía, a Paula Oliveto Lago, a Olmos, a María Eva Koutsovitis, a Sí. Hernán Poggi también, y se me escapa una de las candidatas también de La Libertad Avanza, Bueno, yo soy de la Comuna 9. de la Comuna 9. De Liniers. Nací en Ibarrola y General Paz, Mirá. ahí me crié. Después, bueno, circunstancias de la vida, me mudé a San Telmo, donde vivo desde entonces. Ujú. Así que tengo 3 hijos, ya una hija grande que tiene 23 años, una que terminó el secundario y un hijo pequeño que está ahí en la primaria. Todos hinchas de Vélez, fanáticos de Vélez. Claro. En casa somos todos hinchas de Vélez. ¿Por qué presentarte a las elecciones de medio término? Mira, yo formo parte de Unidad Popular, Sí. soy la presidenta de Unidad Popular en la Ciudad de Buenos Aires. Además, soy fundadora del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, y hace varios años que venimos presentándonos a elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, y cuando se armó el Frente Unión por la Patria, nosotros entendimos que era fundamental poder terminar con la experiencia macrista y nos integramos a ese frente, y yo fui candidata en ese frente que llevaba como jefe de gobierno a Matías Lamens. Sí, pero hoy la decisión es ir con Confluencia y vos encabezando la lista, por fuera de Unión por la Patria. Mira, la verdad es que el Frente de Unión por la Patria fue una muy buena experiencia en términos electorales, como construcción de un espacio político. Para nosotros no fue acertada como espacio de construcción de una alternativa. Ya en la elección anterior nosotros nos presentamos por fuera del Frente de Unión por la Patria. En esa oportunidad nos presentamos con Unidad Popular y el Movimiento. Fuimos con una lista vecinalista, con una lista corta. Apoyamos, por supuesto, cuando se planteó la alternativa de que Santoro pudiera entrar al balotaje con Jorge Macri. Sí. Lamentamos que Santoro se bajara del balotaje, y en esta oportunidad venimos hace un par de años construyendo un frente, que es este Frente Confluencia, este frente que integra Unidad Popular, el Movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, lo integra también el Espacio de Soberanos, el PC, Patria de Iguales, espacios que vienen de lo que en su momento era Proyecto Sur, y sobre todo lo integran muchísimas referentas y referentes que históricamente vienen defendiendo la ciudad. Es un frente amplio, plural, diverso. Nosotros entendemos que hay que ponerle fin a 20 años de una corporación política que viene gobernando y cogobernando la ciudad de Buenos Aires, muy preocupada por hacer negocios y muy poco preocupada por resolver los problemas cotidianos que tienen las porteñas y los porteños. Y la verdad que quienes nos han traído hasta aquí no están en condiciones de resolver los problemas estructurales que tiene la ciudad de Buenos Aires. Ahora me quiero meter en las propuestas que vos tenés puntualmente, pero me remito a la elección anterior, cuando vos decías, lamentamos que Leandro Santoro se haya bajado de ese balotaje con Jorge Macri. Le faltaba muy pero muy poquitito a Jorge Macri para haber ganado en primera vuelta. ¿Te pareció igual una decisión desacertada de Santoro, en sentido, en lugar de decir, en su argumento, decir, me parece que no tiene sentido que los porteños vuelvan a las urnas, cuando la verdad que es por una diferencia menor prácticamente? Mira, había sido parte de la convocatoria, había sido parte de su campaña. Sí. Yo creo que lo que uno plantea en campaña hay que respetarlo, y me parece que había todo un grupo de porteñas y porteños que queríamos terminar con la experiencia macrista y que nos había interpelado la posibilidad de llegar al balotaje, y a mí me parece que lo que uno promete en campaña tiene que poder sostenerlo, y yo creo que no sé cuál hubiera sido el resultado, pero más allá del resultado, a mí me parece que ese deseo de recuperar la ciudad
es un deseo que quedó un poco truncado cuando tomó la decisión, la definición de bajarse del balotaje a los pocos días. ¿Qué propone Confluencia para llevar a la legislatura porteña? Yo decía hace unos días, me da la sensación que cada vez que llega una elección de medio término, los candidatos aparte se muestran como si vayan a ser jefes de gobierno. Y en realidad no te da esa idea cuando ves las campañas y decís, che, pero pará, no vas a ser jefe de gobierno. En realidad vos presentás un proyecto, lo llevás a la legislatura, se discutirá en comisión, luego quizás en el recinto, y habrá o no un acuerdo para que exista una aprobación. Pero me da la sensación como diciendo, conmigo se termina tal o cual cosa. Y vos decís, pero no depende solo de vos la decisión en realidad. No, totalmente. Es muy importante entender que esta es una elección legislativa. A mí me parece que eso es clave. A mí me parece que es muy importante que a la legislatura lleguen las voces de quienes habitamos la ciudad. Eso me parece fundamental. Y nosotros, más allá de los proyectos que en un ratito te voy a contar, que son puntuales, que son concretos, lo que queremos es plantear una forma distinta de poder gobernar la ciudad, que es la democracia participativa. A mí me parece que eso es lo fundamental, que nosotros podamos recuperar la legislatura para quienes la habitamos. Y para eso es fundamental que quienes venimos defendiendo hace tantos años la ciudad podamos llegar con esas voces a la legislatura para justamente poder armar y construir los consensos y el frente más amplio posible que en el 27 nos permita definitivamente recuperar la ciudad y terminar con 20 años de macrismo. Esa democracia participativa que haces mención, ¿es solo con la llegada, por ejemplo, de Confluencia a la legislatura o de otros espacios? ¿O también hay otras maneras de generar esa democracia participativa? Mira, nosotros venimos a plantear una serie de iniciativas que tienen que ver con una lógica de gobernarnos y de hacer política distinta. Nosotros lo que venimos observando es que en la ciudad de Buenos Aires el poder se concentra en la legislatura, se concentra en el poder judicial, se concentra en los organismos de control. La verdad es que la ciudad de Buenos Aires tiene una enorme vitalidad ciudadana. Quienes forman parte de nuestra lista son los que, por ejemplo, logramos frenar la venta del predio de Costa Salguero, en donde el gobierno ahí quería hacer un mega complejo inmobiliario. Logramos frenar la venta de 100 hectáreas de tierra pública. Venimos defendiendo los parques, venimos defendiendo las plazas. Tenemos compañeras y compañeros que históricamente vienen defendiendo el derecho a habitar la ciudad de quienes viven en las villas, asentamientos y barrios populares, como por ejemplo es nuestra tercer candidata, Mónica Ruejas. Nosotros lo que observamos es que en estos 20 años la lógica que se implantó es la lógica del saqueo. Es decir, el gobierno de la ciudad lo que ha instalado es un modelo de saqueo de nuestros bienes comunes, de nuestro patrimonio común. Hemos perdido el equivalente en tierras públicas a 2 barrios porteños, a, por ejemplo, San Telmo y La Boca. Y la consecuencia de ese saqueo, la consecuencia de haber privatizado el conjunto de los servicios públicos, es un cotidiano de mucha precariedad. Y es inadmisible que en la ciudad de Buenos Aires, con un presupuesto per cápita que duplica el de la ciudad de Barcelona, la mitad de las niñas y los niños habiten en hogares pobres. Es inadmisible que 1 de cada 3 porteños se encuentre en situación de indigencia o de pobreza y que casi a la mitad le cueste llegar a fin de mes. Nosotros entendemos que ese modelo de saqueo, ¿sí?, que esa corporación política que ha gobernado y cogobernado en connivencia con el poder inmobiliario es responsable de la emergencia habitacional que hoy alcanza más de 500.000 de porteñas y porteños, de la emergencia social, de la emergencia en seguridad también y, por supuesto, de la emergencia ambiental. Con esta descripción que vos das de la ciudad de Buenos Aires, Confluencia entra a la legislatura y los primeros proyectos, los proyectos que tiene pensado el espacio, ¿cuáles son? Mira, son proyectos con los que venimos trabajando hace muchos años, porque
nuestra forma de construcción política tiene que ver con la democracia participativa. Nosotros tenemos plenarios abiertos, nosotros recorremos, ¿sí?, todos los días los barrios de la ciudad de Buenos Aires, integramos muchísimas de las asambleas que tienen lugar en la ciudad de Buenos Aires. Es parte, ¿no?, de nuestra construcción en términos políticos, la democracia participativa. Y en relación a los proyectos, son proyectos que venimos trabajando con la ciudadanía. Uno de los proyectos tiene que ver con recuperar la costanera y transformarla en un parque 100% verde y público. Un proyecto que hace años venimos impulsando, un proyecto que tiene más de 6.000 firmas, que nos acompañan muchísimas organizaciones de la ciudad y que podemos llevarlo a cabo simplemente terminando con las concesiones ilegales en la costanera. Recuperar el conjunto de la costanera es absolutamente estratégico en términos sociales, en términos urbanísticos y en términos ambientales, porque la costanera es la zona de amortiguación de las precipitaciones. Sí. La costanera es la zona a través de la cual los vientos ingresan y mitigan ese efecto de calentamiento acelerado que la ciudad viene transitando. Es más, fenómenos como el fenómeno de Bahía Blanca, la tragedia de Bahía Blanca, justamente tuvo que ver con una masa de aire caliente y húmeda que se fue concentrando en Bahía Blanca, algo que sucedió esa misma semana en Ciudad de Buenos Aires, también no sé si se acuerdan de esa semana, Sí. de muchísimo calor Sí, que veía una alerta importante y también. de muchísima humedad. Sí, fueron 2-3 días que, viste que sentías Sí. que el calor se te iba acumulando. Exactamente. Y en donde cuando esa masa de aire húmedo y caliente se concentra y aparece un frente frío, rápidamente hay una gran masa de agua que se condensa y precipita. Eso sucedió en Bahía Blanca. No sucedió, por suerte, en la ciudad de Buenos Aires. Pero nosotros necesitamos recuperar la costanera para que esos vientos frescos ingresen, ¿sí?, mitiguen ese efecto de calentamiento. Es estratégico en términos ambientales, en términos climáticos, en términos sociales. Nos mandata nuestra propia Constitución. Nosotros tenemos que animarnos a poder recuperar el río, a poder volver a bañarnos en el río, y eso es posible con una política de saneamiento adecuada. Nosotros entendemos que también hay que poner en agenda el tema de la seguridad, pero hay que mirar el problema de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires integralmente. ¿En qué sentido integralmente? Nosotros tenemos que poder, de una vez por todas, discutir la connivencia que existe entre parte del poder político, parte de la fuerza de seguridad y el narcotráfico. Y por supuesto, prestar mucha atención a los mecanismos de lavado del narcotráfico, que son justamente esas construcciones suntuosas de viviendas que nunca se habitan. El poder inmobiliario financiero finalmente es el encargado de lavar el dinero del narco, además de llevar adelante el lavado de dinero de otro tipo de actividades extractivas. Nosotros creemos que tenemos que resolver prioritariamente la emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que para eso también tenemos un proyecto en el que venimos trabajando hace muchos años. Si solamente se ejecutara la totalidad del presupuesto, Sí. se podrían generar por año 10.000 soluciones habitacionales. El presupuesto de la ciudad de Buenos Aires nunca termina de ejecutarse, siempre está subejecutado. Si se ejecuta la totalidad del presupuesto, podría la ciudad de Buenos Aires directamente al sector privado comprarle 10.000 viviendas por año. Eso permitiría construir un banco público de viviendas, como tienen muchas ciudades del mundo, y ese banco público de viviendas nos permitiría regular el mercado inmobiliario y destinarlas, por supuesto, a personas adultas mayores que hoy se jubilan, no son propietarias de la vivienda que ocupan, y por supuesto, acá en la ciudad de Buenos Aires, un jubilado necesita 5 jubilaciones mínimas para sobrevivir. Es imposible que un jubilado pueda alquilar en la ciudad de Buenos Aires. Hablábamos acá de la Comuna 9, ¿no? Liniers, el barrio en el que nací, y cómo en todos estos años la ciudad se fue transformando. La realidad es que Buenos Aires, esa ciudad de los 100 barrios porteños, en donde era una ciudad típica de clase media, las familias eran propietarias de la vivienda que ocupaban, eso lo hemos ido perdiendo.
Por eso es que necesitamos tener una política habitacional clara. ¿Cuánto influye igual en esto las cuestiones nacionales también? Porque quizás no es solo la ciudad de Buenos Aires que depende de que exista estas políticas para que, por ejemplo, las personas accedan a una casa propia. Mira, en el caso de un banco público de viviendas, esto es posible con el presupuesto que tiene la ciudad. La ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto per cápita que duplica el presupuesto de la ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona, con la mitad del presupuesto per cápita que la ciudad de Buenos Aires, anunció hace muy poquito la construcción de 50.000 viviendas sociales. Todas estas propuestas son propuestas que puede llevar adelante la legislatura y que por supuesto puede llevar adelante la ciudad de Buenos Aires. Desde ya que las políticas nacionales impactan, ¿no?, en el cotidiano de las porteñas y los porteños, absolutamente, pero implementar proyectos como por ejemplo el proyecto de las escuelas abiertas, que es otro de los proyectos con el que venimos trabajando hace muchos años, la verdad no requiere de decisiones nacionales, requiere por ejemplo de actualizar el presupuesto destinado a infraestructura escolar, ejecutarlo, algo que tampoco sucede, y que entonces las escuelas permanezcan abiertas hasta las 10 de la noche y que después del turno de la tarde las escuelas se transformen en un proyecto deportivo, en un proyecto cultural, en un proyecto musical. Hoy la ciudad de Buenos Aires tiene 15 escuelas de música completamente desfinanciadas, maravillosas escuelas de música. Y la verdad es que yo siempre me pregunto, ¿por qué no hay un montón de alumnos en estas 15 escuelas maravillosas de música? Y porque no todas las familias pueden comprarle una guitarra, ¿no? No todas las familias pueden comprarle a sus hijos un violín. Imagínate si nosotros multiplicáramos las escuelas de música y equipáramos esas escuelas para que todos los niños, todas las niñas tengan guitarras, flautas, violines, una orquesta en cada escuela. Bueno, desde ya que eso sería maravilloso. Y eso es posible si nosotros actualizamos el presupuesto destinado a infraestructura escolar y además lo ejecutamos en su totalidad. Nosotros creemos que hay que reconstruir esta idea de comunidad y yo creo que nada es mejor que reconstruir esa idea de comunidad alrededor de las escuelas. Yo les contaba que, bueno, nací en Ibarrola y General Paz, acá muy cerquita, y al lado de mi casa había una escuela pública, entonces yo iba al José María Torres, que me quedaba un poquito más lejos, pero me iba a la tarde a la escuela, creo que es la Carlos Morel, no quiero equivocarme, que está ahí estaba sobre la calle Ibarrola. Iba con mi hermana. Mi hermana hacía coro y yo hacía folclore. Estaban esos programas maravillosos, ¿no?, de las escuelas abiertas. Esta no es una idea disruptiva, ni tampoco es una nueva idea. Era lo que sucedía hace unos años atrás en la ciudad de Buenos Aires. Por eso, para nosotros, esta idea de las escuelas abiertas es una idea también central de campaña. Hay propuestas que vos me decís, bueno, no, esta es nuestra idea, esto es lo que queremos llevar adelante en la legislatura, si obviamente del otro lado hay un acompañamiento, por eso la idea de que conozcan cuáles son las ideas, que conozcan a María Eva Couchovitis, es quien encabeza la lista, pero por supuesto hay un montón de personas detrás. Pero también te pregunto otra cosa, en estos 17 años, ¿vos podés decir, che, esto le destaco al gobierno? Mirá cómo cambia la pregunta, ¿no? A ver si en esta idea, porque a veces nosotros, o noto desde hace muchos años, que estamos siempre hablando de las diferencias, no lo digo por vos, lo digo en general, estamos como en esto de los opuestos, digo, che, a veces está bueno llegar a un punto de encuentro, porque los necesitamos, justamente para esta democracia en la cual tanto queremos y queremos que tenga un funcionamiento. Por supuesto, yo creo que además el debate político implica que cuando te sentás a debatir, tenés que en algún lugar estar dispuesta a revisar algo de lo que pensás, si no, la verdad que el debate no existe. Claro. Es decir, si
si yo me siento a debatir y no estoy dispuesta a revisar nada de lo que pienso, lo que creo, no hay debate posible. Y aparte porque me imagino que en un momento puedes decir, bueno, está bien, nosotros tenemos estas propuestas, que es muy válido siempre decir, pero hace 17 años que los porteños eligen a un determinado espacio también para que los gobierne. Por eso digo, quizás en el medio de todo eso, cuando uno se pone a reflexionar, dice, che, pero pará, esto está bueno, esto hay que continuarlo. Totalmente. Mira, yo soy muy crítica de estos 18 años de gestión macrista. Sin embargo, me parece que es importante rescatar algunas cuestiones que han sido positivas. Yo la verdad es que rescato y valoro que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, haya puesto en agenda la urbanización de los barrios populares. A mí me parece que, más allá de que he sido muy crítica de cómo esos procesos se llevaron adelante, lo cierto es que ha sido la gestión que los ha puesto en agenda, y creo que eso ha sido una política acertada. Me parece que otra política acertada tiene que ver con el acceso a la información pública en la Ciudad de Buenos Aires, y eso me parece que también hay que plantearlo. La ley 104. Y hay que decirlo, exactamente. Me parece que también algo acertado y una política acertada tiene que ver con la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, que hace un excelente trabajo. Por eso, yo creo que hay políticas que son acertadas. Por supuesto que lo que creo es que hay un modelo de ciudad que no comparto, que es este modelo que, bajo la lógica de el poder inmobiliario financiero, la verdad lo que ha hecho es llevar adelante el saqueo en general de nuestro patrimonio, y la verdad llevarnos a esta situación de profunda emergencia habitacional, social, ambiental, de seguridad. A mí me enoja mucho que Larreta plantee que vuelve porque hay olor a pizza en la ciudad. La verdad es que me parece bastante inadmisible. Larreta puede volver a la ciudad haciendo una autocrítica de lo que fue su gestión. La verdad que volver porque siente olor a pis en la ciudad, cuando hizo negocio con todas las empresas que se ocupaban de la recolección de la basura, es bastante alucinante. A mí me impacta, ¿sí?, que por ejemplo aparezcan candidatos como Adorni que desconocen la ciudad de Buenos Aires. Yo escuché su spot de lanzamiento y la verdad no me quedaba claro a qué se presentaba ni en dónde se presentaba, y que venga a plantear en la ciudad de Buenos Aires, en donde más de 500.000 de habitantes está en emergencia habitacional y tiene un presupuesto superhabitario, que lo que quiere es meter más motosierra, y la verdad me impacta. Yo le diría a Adorni, si vos querés meter motosierra, vayamos a meter motosierra en todos los paraísos fiscales que construyó la gestión del macrismo en estos 18 años, en donde con nombres de fantasía la ciudad la dividió en el distrito joven, el distrito del vino, el distrito tecnológico, el distrito de las artes, pero que en realidad son paraísos fiscales donde un grupo de empresas lo que hacen es recibir todo tipo de beneficios impositivos y tributarios que no tiene ningún comerciante en la ciudad de Buenos Aires. Si querés meter motosierra ahí, por supuesto que te acompañamos, porque ahí, si vos metés motosierra, por ejemplo, vamos a poder garantizar que en cada barrio haya un polideportivo con una pileta gratuito para que todos y todos puedan acceder. María Eva, sí, bueno, justamente hoy arrancó el frío y se me ocurre pensar puntualmente en la gente en situación de calle y las políticas también que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está emprendiendo, puntualmente porque la gente en situación de calle empieza a ser un tema en agenda de diferentes candidatos que, bueno, entre otras cosas también piden, ¿no?, y responsabilizan puntualmente a la provincia de Buenos Aires, pero dentro del marco de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué opinión te merece las políticas que está teniendo el gobierno actual de la ciudad de Buenos Aires en cuanto a este grupo poblacional importante, la gente en situación de calle? Mira, la realidad es que durante estos casi 18 años de gestión macrista, las políticas para las personas en situación de calle, desde nuestra valoración, han sido completamente desacertadas.
El gobierno ha implementado desde paradores, centros de integración social, en donde no se garantiza dignidad habitacional para quienes se encuentran en una condición de extrema vulnerabilidad. La realidad es que este gobierno ha profundizado esta situación. Seguramente recuerdan ese famoso, ¿no? Y deplorable spot en donde aparecía una persona en situación de calle y en la escena siguiente había sido barrida, había sido eliminada, había sido desaparecida. Bueno, abordar la emergencia habitacional tiene que ver justamente con abordar en serio la problemática de las personas que se encuentran en situación de calle. Hoy el gobierno tiene un programa que es un subsidio habitacional en donde las personas que se encuentran en extremas condiciones de vulneración de derechos con un subsidio habitacional irrisorio tienen que ir a enfrentar al mercado inmobiliario más desregulado del mundo para poder acceder a una habitación o una pieza en una pensión. La verdad es que es alucinante. Nosotros tenemos que abordar con seriedad la problemática habitacional. Si la ciudad de Buenos Aires contara con un banco público de viviendas, entonces podría destinarla en comodato a las personas adultas mayores, las podría destinar a las personas que se encuentran en situación de calle, por supuesto a las familias que se encuentran en emergencia habitacional, a los hogares monomarentales. Imaginen si todos los años ese banco pudiera incorporar 10.000 nuevos inmuebles. Bueno, eso sucede en muchas ciudades del mundo. Insisto, Barcelona anunció la construcción de 50.000 viviendas sociales. Yo acá no estoy hablando de construir 10.000 viviendas por año, simplemente de ejecutar el presupuesto y comprarle esas viviendas al mercado inmobiliario. Claro. En la ciudad de Buenos Aires hay 200.000 viviendas ociosas, viviendas que no están en venta, que no están en alquiler y que nunca van a ser habitadas. Bueno, ¿qué pasa con esas viviendas? Nadie se pregunta. La verdad, ¿cuál es el negocio de construir viviendas suntuosas que no le vendemos a nadie? Bueno, y ahí es donde aparece esta dimensión de la seguridad. Ahí es donde aparece, ¿no?, esta problemática de seguir la ruta del dinero. Es decir, el dinero que se está blanqueando con ese tipo de construcciones, ¿de dónde proviene? A mí me parece que es importante que cuando nosotros abordamos el tema habitacional, cuando abordamos el problema de la seguridad, cuando abordamos el problema ambiental, miremos integralmente la ciudad. Este modelo que nos vienen a plantear es insostenible. Es insostenible que en la ciudad de Buenos Aires volquemos toneladas de cemento para construir viviendas que nadie habita. En los últimos 10 años se construyeron 10 millones de metros cuadrados. Es una cifra alucinante. Eso equivale a 5 veces la superficie de Puerto Madero. Bueno, la verdad es que esta es la prueba empírica de que no existe la teoría del derrame de la riqueza, porque esos 5 puertos maderos construidos en los últimos 10 años no han derramado en una sola vivienda para las familias porteñas. Así que yo creo que nosotros tenemos que mirar la problemática, insisto, habitacional, ambiental, social, urbanística y de seguridad integralmente en un proyecto de ciudad distinto. Y ese proyecto de ciudad distinto tiene que ver con desconcentrar el poder. Yo creo que la mejor forma de poder llevar adelante los mejores proyectos y de poder gestionar de las mejores maneras tiene que ver con desconcentrar el poder. Y desconcentrar el poder en esta elección tiene que ver con garantizar diversidad y pluralidad en la legislatura porteña, que otras voces puedan llegar a la legislatura porteña para hacer otros planteos y para poder acercar otras formas de poder gobernarnos. Si el poder se concentra en la legislatura y la legislatura se transforma en una escribanía, si se concentra en el poder judicial y si se concentra en los organismos de control, la verdad es que ahí abordar problemas como la corrupción es absolutamente imposible. El control ciudadano de las políticas públicas es clave. Cuando hablamos de democracia participativa, hablamos de ciudadanas y ciudadanos que puedan decidir. Hablamos de ciudadanas y ciudadanos que puedan
controlar la gestión pública. Nosotros tenemos una ley marco de participación ciudadana que establece en distintos niveles, distintas instancias de participación que, por ejemplo, puedan ser vinculantes. Las comunas, si estamos hablando de que necesitamos desconcentrar el poder, nosotros tenemos que fortalecer las comunas. Tenemos que volver a discutir el presupuesto participativo en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, no es posible que una corporación política en connivencia con el poder inmobiliario más concentrado, no estoy hablando del pequeño desarrollador inmobiliario que construye un edificio, estamos hablando de las grandes corporaciones inmobiliarias, definan nuestro presente y condicionen nuestro futuro. Yo creo que lo que venimos a plantear es una idea bastante sencilla que tiene que ver con dejar de ser espectadores. Yo creo que las porteñas y los porteños tenemos una enorme vitalidad democrática y queremos dejar de ser espectadores. Estamos hartos que nos avasallen. Esa idea, ¿no?, de la transformación no para. Bueno, yo no sé si quiero que se transforme todo en mi ciudad. En una de esas, digo, hay parte de ese patrimonio, hay parte de esa identidad barrial que me gustaría que se conserve, ¿no? Esa idea, ¿no?, de esa topadora, de esa transformación que no para. Y la verdad es una idea muy poco democrática. A mí me parece que nosotros tenemos que dejar de ser espectadores y tenemos que pasar a ser protagonistas de cómo queremos habitar la ciudad. Y cuando hablo de quienes habitamos la ciudad, hablo de quien vive en la ciudad, de quien trabaja en la ciudad, de quien estudia en la ciudad, de quien visita la ciudad. Y me parece que ese es el cambio de paradigma. En un contexto internacional en donde permanentemente, ¿no?, vemos avasalladas las instituciones, vemos avasallada la democracia, lo que necesitamos es más y mejor democracia. En la Ciudad de Buenos Aires, en estos 20 años, lo que se llevó adelante fue un experimento neoliberal, que fue el trampolín de lanzamiento, no nos olvidemos, de Macri presidente y de Milei presidente, porque Milei surgió primero como un fenómeno porteño que rápidamente se nacionalizó. Entonces, recuperar la ciudad en términos políticos es muy importante. Y yo creo que para recuperar la ciudad necesitamos construir una alternativa nueva.